Muchas veces nosotros tenemos promesas de parte de Dios que no las recibimos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos temores, porque tenemos miedos. Pensamos que aquel es mejor que yo, que habla mucho mejor que yo, o que tiene dones mejores que yo. Y la realidad es, queridos hermanos, y allá ustedes que nos están escuchando a través de las redes sociales, es que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros con un propósito. Y que los dones que te ha entregado a ti en tus manos son tan valiosos como aquellos que por alguna razón Dios no te ha entregado, pero se los ha entregado a tu hermano para fortalecer la iglesia de Jesucristo. Y yo quiero hablar de eso y quiero volver un poquito atrás, porque vamos a repasar algo que he hablado anteriormente. ¿Cómo podemos poseer las promesas de Dios? ¿Cómo podemos poseer aquello que Dios nos ha hablado en algún momento de nuestra vida? Por ejemplo, poniendo nuestras hijas como ejemplo, pasaron 13 años para poder recibir esa promesa. Muchas personas, pastores, profetas, oraron por nosotros. Y hubieron profetas y pastores que nos dijeron, van a tener un hijo. Y nos hablaron tantas cosas poderosas. Pero pasaban los años y no veíamos esa petición contestada. Y a veces uno se pregunta o le pregunta a Dios, oye, estoy en la parte de atrás del bus, como que te has olvidado de mí. Yo no sé si a ustedes le ha ocurrido, pero a mí me ocurrió. Oye, están pasando los años, Señor, estoy aquí. Hola. Hello. Y parece que durante ese tiempo no escuchamos una respuesta de Dios. Quiero dejarles saber, hermanos, queridos hermanos y amigos, tanto los que se encuentran aquí hoy como aquellos que están escuchando en sus hogares, de que Dios no se ha olvidado ni se olvidará de sus promesas. Hay varias maneras de recibir promesas, como por ejemplo a través de la palabra de Dios, a través de nuestro tiempo devocional, a través de una palabra profética. Pero lo importante es que no nos desesperemos, que sepamos esperar. Segunda de Corintios, por favor, busquemos en nuestras Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Y yo espero que esto retumbe en nuestros corazones y en nuestras mentes. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Puño, letra y sello. Por medio de nosotros para la gloria de ¿quién? De Dios. Él es el que se va a llevar la gloria, no somos nosotros. Y aquí podemos conocer a través de la vida del apóstol Pablo la profunda madurez espiritual de que a pesar de todos los procesos que él había atravesado, pruebas, tiempos difíciles, él reconocía que Dios cumple siempre todas sus promesas. Aleluya. Así que es un recordatorio que debemos reconocer de que si Dios nos ha dado alguna palabra, Él la cumplirá a su tiempo. No nos desesperemos.
Hay gente que pierde su fuerza a mitad del camino. Hay otros que apenas ya la bendición va a venir y se cansaron y abandonaron y dejaron todo atrás. Se desanimaron. Cuando Dios da orden de bendición, no habrá nada ni nadie que pueda revocar ese orden. Nadie jamás podrá maldecir lo que Dios ha bendecido. Aleluya. Nadie te va a quitar lo que te pertenece, lo que Dios te ha prometido. Hay gente que están siempre mendigando bendición. A mí me han quitado muchas cosas que aparentan ser bendición. Y al momento duelen. Ay, Dios mío, pero he aprendido a no llorar. Porque lo que Dios me ha dado, eso es mío. Y nadie me lo quitará. Yo no tengo que estarle mendigando a nadie. Así que debemos aprender eso. Lo que Dios te ha puesto en tus manos, te lo dará y nadie te lo podrá quitar. Aleluya. Hay algo que es muy importante sobre recibir una bendición y es que cuando Dios promete alguna cosa en nuestras vidas, es nuestra responsabilidad de poseerlo, de adquirirlo y de pasar por algunos procesos que muchos no quieren pasar. La gente ve ahora en Santo Domingo una iglesia preciosa, pero nadie, muy pocos conocen las lágrimas, solamente aquellos que hemos estado allí, que hemos conocido a los pastores, que hemos estado en medio de la congregación y sabemos el tesoro que hay allí. Oración, lágrimas, ayuno, ¿qué otras cosas? Tenemos que tomar la decisión de poseerlo a través de la fe. Número 1, la fe. A través de número 2, la oración. Y número 3, y no menos importante, una acción. Movernos a favor de eso que Dios nos ha estado prometiendo. Y muchas veces estas bendiciones vienen, escúchelo bien, ahora ustedes lo han escuchado bastante de mis labios, por medio de presiones y situaciones difíciles. Como nos indica el capítulo 2 del libro de Éxodo, en la cual el pueblo de Israel gimió y clamó para poder ser libres del cautiverio en Egipto. Opresiones. Vamos a leer eso. Tiene un título, comenzando en el verso 23. Dios escucha a Israel, el clamor de Israel. No sé si el de ustedes tiene algún título. Y mire esto, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, la esclavitud, que son aquellas cosas que te tienen esclavo. Y clamaron. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios. Esta es la mejor parte. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿A quién le gusta ser esclavo? A nadie. Y el verso 24, mejor todavía. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto, de sus promesas. ¿Escuchaste bien? ¿Escuchaste bien? Y oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Estos son mis hijos también. Yo tengo una promesa delante de ellos y voy a abrir paso a que esta bendición
comience a brotar. Es como una flor, es como, como le llaman, el bambú, que muchas veces toma sobre 5 años. Usted no ve nada, pero está ahí sembrado. Pero cuando ese bambú brota, eso es otra cosa, comienza a reproducirse de una manera increíble y toma una altura que es una cosa que yo nunca había visto antes. ¿Y por qué sé de esto? Porque leí, porque mi proceso también pasó por 5 años de desesperación. Yo quería saber por qué Dios no había concedido su promesa en mi vida. Pero cuando habló, empecé a ver aquel bambú espiritual crecer de una manera increíble. Y comenzó a decirme, todo está a mi tiempo, todo está a mi tiempo. Ahora es el tiempo de germinar. Fue cuando fui delante de Dios, cuando clamé delante de Él, cuando mis lágrimas tocaron el suelo, que Dios dijo, te voy a conceder, vas a ver la gloria mía. Pero muchas veces queremos todo como el café instantáneo. Y no es posible. Hay cosas maravillosas que aprendemos en esos procesos. Cosas y especialmente a unirnos a Dios, más a Dios. Una muerte de un ser querido. Sabrá Dios qué otras cosas. 400 años de cautiverio tuvo que pasar nuestros amigos allá. 400 años. Y hasta aquí podemos ver eso. Se obtienen las promesas bajo fe, bajo clamor y en algunas ocasiones bajo gemidos y lágrimas. Ahora podemos o estaremos viendo que el pueblo de Israel se encuentra frente a su promesa, frente a la tierra prometida. Pero tenemos que entender claramente que los protagonistas de esta promesa son Josué, Caleb y la segunda generación. Wow. Hubieron muchos que estuvieron allí. Y lo hemos hablado anteriormente. No quisieron cruzar ese otro paso de fe a la cual podían arrebatarlo. 2 años se tardaron en estar allí frente a la tierra prometida. Y tuvieron que esperar 38 años. 38 porque había gigantes, porque había esto, porque había lo otro, por los miedos, por los temores, que si soy viejo, que si tengo enfermedades, que si, y que sí, y que sí. Quiero dejarte saber que Dios quiere que entres. ¿Quieres ver tus promesas? Dios te está invitando a entrar. No mires los peligros, no mires los retos. Dios está comenzando a moverse a favor de su pueblo y de su iglesia. Dios ha visto tu clamor y Él ha comenzado ya. Ya nos trajo una pareja aquí. Y nos va a seguir trayendo más gente. ¿O no? ¿O está bien con este grupito? No. Dios no se satisface con poco. A Dios le satisface que tú le des lo mejor. Que usted y yo echemos el resto. Como dicen los mexicanos, le echemos ganas. Y continuemos trabajando a favor de su reino sin temor a los retos que puedan haber. Esa iglesia de Higüey me voló la cabeza. Mucha gente no le gusta trabajar con prostitutas. Y les voy a decir por qué. Muchas veces no se saben expresar o si hablan en términos de sexo. Pero esta iglesia fue tocada y pasó esa frontera. No ve eso, no ve lo sucio, no ve aquello que el hombre rechaza ni la crítica que otros puedan dar. Ellos han visto que ellas son almas de salvación.
y que pueden conocer al Señor que usted y yo conocimos. Porque si vamos a examinarnos, cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales nos hemos prostituido. Porque el pecado es pecado. Algunos eran ladrones, otros mentirosos. Eso es prostitución. Hay gente que vive de la mentira. Sin decir, ¿verdad? Mencionar muchos políticos, prometen y no cumplen, viven de la mentira. Y nos dejan ahí ilusionados y nunca podemos ver lo que queremos ver, una transformación en nuestro país. Pero la transformación real comienza con un corazón lleno de Dios, confiando en sus promesas y haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, la pregunta que yo hago: ¿cuál está siendo nuestro reporte al pueblo o a nuestra iglesia hoy? ¿O a la comunidad? Esa es una. Nuestro testimonio será el reporte que grita a voces a nuestra congregación y a nuestro país. Escuchaba recientemente una entrevista que le hicieron al merenguero muy famoso, Johnny Ventura. Y él estuvo envuelto en la política en su país. Y una de las cosas que él mencionó fue esto. Todo el mundo habla de cómo están las cosas malas y esto, pero él decía, no es que estén las cosas malas, es que yo estoy haciendo por mi país. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Porque es muy fácil echarle la carga a otro. Si yo soy una persona seria, el gobierno necesita gente seria. Y él se dio a la tarea de ayudar, de poner su granito de arena contra todas las adversidades que puedan haber. Hizo una buena labor allí. No solamente cantaba y nos entretenía con su música, ¿verdad? Que muchas veces escuché yo también su música. Muy gracioso, muy cómico el hombre. Pero también un hombre de seriedad. Por lo menos yo no conocí ningún escándalo de él. Tal vez no iba a la iglesia como usted y yo. Pero hay gente así, que son personas de valores, íntegras. Y conocen a Dios a veces más que uno. Esa primera generación fue una generación rebelde. Cuando digo esa primera generación, quiere decir las cosas que teníamos nosotros antes de cuando vinimos al mundo o del mundo. Teníamos tantas cosas en nosotros que no eran nada buenas. ¿Y qué comenzó a hacer Dios? Lo primero, como dicen en Honduras, empezó a chapear, a recortar, ¿verdad? A cortar la grama, a podar toda esa basura. Porque la misma palabra dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esas cosas que a Dios no le agradaban, comenzó a cortarlas y a echarlas al fuego. Y empezó a refinarnos. Amén. Ahora hay otro espíritu en nosotros. No el espíritu del mundo, sino el espíritu de verdad. Y cuando el espíritu de verdad mora en nosotros, hay un deseo genuino de lanzarnos a la calle y que la gente conozca que el Dios que le servimos. Entonces, ahora se encuentran frente al Jordán, cambiados, transformados. Aleluya. Se encuentran los sacerdotes frente al río Jordán. Pasan y atraviesan ese río, ocurriendo otro de los sorprendentes milagros, abriéndose nuevamente para que puedan pasar a otro lado, llevándolos, yo lo veo, llevándolos a otro nivel. Y una de las cosas de los errores más grandes que podamos cometer es compararnos.
El pastor Carlos y la pastora Susi hicieron una función. A nosotros nos corresponde otra función. Todos aportando para el reino, trabajando para un mismo rey y señor de señores. Y el primer evento que sucede es que se abre el mar y Dios le manda como señal a recordarles algo. Vayamos a Josué 4:5. 5 vamos a leer hasta el 11 y después de ahí vamos a brincar al 19. Dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal a vosotros. Escuchamos bien. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Vamos a hacer una pausa ahí porque no quiero pasar esto por alto. Nuestras generaciones tienen que pertenecer a esto que está aquí. Dios va a bendecir, va a abrir puertas, va a abrir el mar si es necesario abrir. Pero es nuestra responsabilidad predicarle a esa generación, a nuestros familiares, a nuestros amigos, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Aleluya. Y mire lo que dice el verso 7. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas de Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. ¿Sabe algo? A veces se nos olvida lo que Dios hace en nuestras vidas. Los grandes milagros. Por eso usted ve que nosotros constantemente estamos recordando las obras de nuestro Dios. Cómo Dios abrió la matriz para darnos estas dos preciosas niñas que hoy sirven a Dios. Y lo mejor que yo puedo hacer es no quedarme con él, esa bendición, sino devolvérselas a mi Dios. Y esa ha sido nuestra, en casa eso es ley. Todo lo que tenga que ver relacionado con Dios, nuestras hijas estarán envueltas. Hasta el día que nos muramos, ¿saben, nena? Ya lo saben, no hay excusa. Se murió papi, se murió el pastor, pues yo me quedo en casa y... No. Ese día es donde más responsabilidad caerán sobre sus hombros. Porque tuvieron un ejemplo. Y tendrán que hacer la voluntad de Dios. Esto es un batón que pasamos. Y cuando tengan sus hijos, también tendrán que hacer lo mismo. Pasar ese batón y desde pequeño entregárselos en el altar a Dios. No me lo lleve a casa a cuidarlo. Los abuelos, por favor, eso es bromeando. Los abuelos les encanta malcriar los hijos de sus hijos. Aleluya. Luego lo vuelve a recordar en el versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. En casa el Jordán fue diferente. Tal vez no fue un río, ¿verdad?
Pero fue eso, el milagrote más grande que hubo fue cuando se abrió esa matriz para cumplir su promesa. Y siempre estamos recordando. Y Génesis, Abby, no te des celo, porque Génesis fue la primera. No te vayas a dar celo, no te enfogones con mamá y papá. Esto era una señal que Dios puso allí para que aprendan a ser agradecidos. ¿Estamos siendo agradecidos con Dios? Muchas veces tomamos la bendición y nos olvidamos de aquellas cosas que Dios ha hecho, porque ahora se nos hace más fácil. Y nos gozamos esa bendición y echamos a Dios a un lado. Y muchas veces aún las responsabilidades que Él nos ha dado. Mire lo que dice el libro de Colosenses a base de ser agradecido. Por tanto, de la manera que habéis, Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y luego, el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Tesalonicenses 5:16, dice, estad siempre gozosos. Ahí ese yo llegué primero. Yo siempre me estoy riendo y ahí yo me robé el tiro. Pero he tenido mis tiempos de lágrimas, ¿sabe? Orad sin cesar. ¿Escuchamos? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que ser agradecidos en todo tiempo, y eso indica que tenemos un corazón humilde, y también el propósito era de predicarle y testificarle a sus hijos y a las nuevas generaciones. Lo segundo, y hay muchas más, pero vamos a darle por lo menos 3, que debe ocurrir en nuestras vidas es que debemos santificarnos. Josué 5, capítulo 5, versos 2 y 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. ¿Ve? En el verso 7 de ese mismo capítulo, al verso 9, continúa hablándonos sobre esto. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Más adelante voy a explicar un poquito más de eso. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. La palabra Gilgal significa el oprobio fue quitado. El oprobio fue quitado. Y cuando buscamos en el diccionario el significado de lo que es oprobio, significa que es aquello que causaba vergüenza o deshonra pública. Sabe que cuando vinimos del mundo, mucha gente, tal vez en los barrios donde vivíamos, nos odiaban porque éramos tremenditos. Todavía somos tremenditos, pero para el Señor. Y como a estas prostitutas, mucha gente, esa es prostituta, y mucha gente ni se atreve a pegarse a ella. Son la vergüenza y la deshonra para la sociedad. Pero viene Dios a nuestras vidas y cambia eso.
quita ese oprobio. Ahora aquel que robaba ya no roba más. Aquella que se prostituía no, ahora está alineada con el reino. Aquel que mentía ya no lo hace más. Y aquel que robaba ahora trabaja con el esfuerzo de su sudor. Aleluya. Y era la señal, la circuncisión era la señal de que ese pueblo era separado para Dios. Aleluya. Y esto viene de un pacto, una promesa que Dios había hecho con Abraham. Vamos a buscarlo. Génesis 17:9. 17:9. Génesis dice, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, mi promesa, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Aquí estamos circuncidando los de adentro y los que vienen y los que han de venir. Aleluya. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra casa por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Más claro, no canta un gallo. Todas las malas costumbres que habían traído y adoptado de Egipto, ahí quedaban, enterradas. Y Colosenses 2:10 nos habla de esto también. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vamos a dejarlo ahí. Y también en el libro de Romanos lo explica. Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese está mucho más claro. Dios está exigiendo una vida consagrada, queridos hermanos. Y en especial durante estos tiempos que estamos viviendo, donde el gobierno está firmando leyes en contra de las leyes divinas. Y ahí sabremos quién está parado por el reino de Dios. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuáles han sido sus estatutos? Y vamos a ser probados. Y lo tercero que debemos tener es, y ustedes lo han escuchado ya, la obediencia a la palabra establecida y dada por Dios. Y mire, Josué 5, volvemos ahí al capítulo 5, verso 10 al 12, dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día, escuche bien esto, cuando obedecemos a Dios, cuando nos consagramos, ¿verdad?, y caminamos a favor de Él, entonces Dios abre otras puertas de bendición tremenda. Ya Dios no tiene que
darle maná del cielo y estar ahí. Ya Dios comenzó a mantener, que ellos se mantuvieran ellos mismos. Dios comienza a proveer de otra manera distinta. Y ahí lo dice. Mire eso. Al otro día, subraye bien ese verso 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná, mira el 12, y el maná, ¿qué dice? Cesó. Se cortó el welfare. Se acabaron los cupones ese día. No digo que sea malo, ¿verdad? Hay gente que lo necesita y lo merece. Malos aquellos que pudiendo trabajar y hacer tantas cosas están ahí y demen. Pero mire esto, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Wow, vamos a comer y en grande, así que el tanque se nos va a llenar más. Aleluya. Prepárate, Pastor Carlos, prepárate, Susi. No, la correa la vamos a tener que hacer más agujeritos. Estamos hablando espiritualmente. Así que en esta mañana yo quiero dejarles con esa palabra. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios quiere darte cosas poderosas. Pero hay unas cosas que nos corresponden a nosotros hacer. Hay una responsabilidad que debemos ejercer. Y Dios simplemente nos está recordando, ¿estás haciendo tu parte? Estamos haciendo nuestra parte. Así que vamos a ponernos de pie, como dice el libro de Primera de Corintios 5:7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y es nuestra responsabilidad. De ser panes sin levadura, que no haya nada en nuestra masa que pueda perjudicar nuestra salvación o la salvación de otros. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, donde nos estás recordando, Padre, nuestro compromiso contigo, Señor. Y nos recuerda que tus pactos, Señor, no tienen sombra de variación, Señor. Que tú los cumples, no importando, Señor, lo que suceda a nuestro alrededor, Señor. Y queremos, Señor, que en este momento, tanto los hermanos que estamos aquí presentes, como aquellos que nos ven a través de sus hogares, o de diferentes lugares, Señor, que puedan recibir esta palabra, que puedan, Señor, sus ojos espirituales, Señor, poder ser abiertos, Señor. Que puedan ejercer la función a la cual hemos sido llamados, Señor, sin ningún obstáculo, sin ningún temor, Señor, reconociendo de que tú estás a nuestro lado como poderoso gigante. Gracias, Señor. Llena, Señor, mira aquellos que quizás, Señor, en este momento están aceptándote, Señor, como tu único y exclusivo Salvador, Señor. Que tú puedas en este momento perdonar sus pecados donde quiera que estén. Señor, que ahí mismo puedas levantar sus manos, Señor, arrepentirse, Padre, y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, Señor. Así que te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Que se haga rema, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén.